El trazo en el mapa no tenía sentido. Matías lo miró 2 veces, luego 3, y sintió que algo frío le recorría la espalda. La línea serpenteaba por el terreno como ninguna formación natural lo haría, demasiado deliberada, demasiado precisa. Y entonces lo vio, no era una línea. Era una serpiente. Habían llegado al Valle de Ancas 3 semanas antes. Él y su equipo de topógrafos, contratados por una empresa minera que planeaba expandir sus operaciones en la zona. El trabajo era rutinario: medir, documentar, trazar coordenadas. Matías llevaba 17 años haciendo lo mismo, desde que salió de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima con su título bajo el brazo y la certeza de que los números nunca mentían. A sus 42 años, había medido montañas, valles, desiertos y selvas. Había visto de todo, o eso creía. El campamento estaba instalado cerca de la comunidad de Huaylas, un pueblo pequeño donde las casas de adobe se aferraban a las laderas como si temieran resbalar hacia el río que corría al fondo del valle. Los pobladores los habían recibido con cortesía fría, esa amabilidad distante de quienes han aprendido a desconfiar de los forasteros que llegan con mapas y promesas. Matías no los culpaba. Había visto demasiadas veces cómo estas historias terminaban. La empresa prometía desarrollo, los lugareños perdían sus tierras, y tipos como él simplemente empacaban sus equipos y se iban al siguiente proyecto. Pero este trabajo era diferente. O al menos eso había pensado hasta esa mañana. El sol apenas asomaba cuando Rodrigo, su asistente más joven, entró a la tienda con el receptor GPS en la mano y expresión preocupada. «Matías, tienes que ver esto». «¿Qué pasó?», preguntó sin levantar la vista del café instantáneo que preparaba en el hornillo. «Los puntos del sector norte. Cuando los tracé en el programa». «Bueno, es mejor que lo veas tú mismo». Matías dejó la taza y siguió a Rodrigo hasta la mesa donde tenían extendidos los mapas. Los otros 2 miembros del equipo, Fernando y la ingeniera Paula, ya estaban ahí, mirando la pantalla de la laptop con expresiones que oscilaban entre la confusión y algo que parecía miedo. «¿Qué es eso?», preguntó Paula, señalando el monitor. Matías se inclinó sobre la pantalla. El software de topografía había unido automáticamente todos los puntos GPS que habían marcado durante las últimas 3 semanas, creando un contorno del área medida. Y ese contorno formaba una imagen inconfundible. Una serpiente gigantesca, de al menos 800 metros de largo, con la cabeza apuntando hacia el este y el cuerpo enrollándose en espirales perfectas. «Es una coincidencia», dijo Fernando, pero su voz sonaba poco convencida. «Tiene que serlo. Las coincidencias no tienen esta precisión», murmuró Paula, acercándose más a la pantalla. «Miren los ángulos, la simetría. Esto fue hecho intencionalmente». Matías sintió un nudo en el estómago. Extendió el mapa topográfico físico sobre la mesa, el que habían estado usando como referencia, y comparó las líneas. El terreno mismo formaba la serpiente. No era un dibujo superficial ni marcas en la tierra. Era la topografía natural del lugar. Elevaciones, depresiones, el curso de pequeños arroyos, la distribución de las rocas. Todo conspiró para crear esa forma. «¿Cuánto tiempo tendría esto?», preguntó Rodrigo en voz baja. «Si es natural, millones de años», respondió Paula. «Si es artificial, no tengo idea. Pero para mover esa cantidad de tierra con esa precisión se necesitaría maquinaria moderna o cientos de años y miles de personas», completó Matías. El silencio que siguió fue pesado, interrumpido solo por el sonido del viento sacudiendo las lonas de las tiendas. Matías conocía las historias de las líneas de Nazca, esos geoglifos gigantes en el desierto del sur del Perú que solo podían apreciarse desde el aire. Pero aquello era diferente. Las líneas de Nazca eran grabados en la superficie, piedras removidas para revelar el suelo más claro debajo. Esto era tridimensional, parte integral de la geografía misma. «Tenemos que reportarlo», dijo Paula después de un momento. «Esto podría ser un descubrimiento arqueológico importante». «Espera», Matías levantó una mano. «Antes de hacer nada, necesito entender qué es esto realmente. Si reportamos algo así a la empresa ahora, van a traer a todo un equipo. Tal vez detengan el proyecto, tal vez no. Pero los del pueblo. Necesito hablar con ellos primero». «¿Por qué?», preguntó Fernando. «Porque si ellos ya saben de esto y no nos lo dijeron, hay una razón». Esa tarde, Matías caminó solo hacia Huaylas. El pueblo estaba a 2 kilómetros del campamento, siguiendo un sendero de tierra que serpenteaba entre campos de maíz y papa. El cielo estaba despejado,
de ese azul intenso que solo se ve en las alturas, y el aire frío le quemaba los pulmones con cada respiración. A 3.500 metros sobre el nivel del mar, cada movimiento requería un esfuerzo consciente. Encontró a don Esteban sentado frente a su casa, tallando un trozo de madera con movimientos lentos y precisos. El anciano era algo así como el líder informal del pueblo, un hombre de 70 y tantos años cuyo rostro arrugado parecía un mapa de todas las estaciones que había vivido en ese valle. Don Esteban, saludó Matías, quitándose el sombrero. Ingeniero, respondió el anciano sin levantar la vista de su talla. Se le ve preocupado. Matías no se sorprendió. En las comunidades pequeñas, la gente aprendía a leer los rostros mejor que cualquier libro. Necesito hacerle una pregunta, dijo, sentándose en una piedra cercana sin esperar invitación. Sobre el terreno que estamos midiendo. Los dedos de don Esteban se detuvieron por un instante, casi imperceptible, antes de continuar. ¿Qué encontró? Una serpiente. Una enorme. En la forma misma del valle. El anciano dejó la madera y el cuchillo sobre sus rodillas y finalmente miró a Matías. Sus ojos eran oscuros, profundos, llenos de algo que podría ser tristeza o resignación. Entonces ya lo sabe. ¿Sabían que estaba ahí? Siempre lo supimos. Nuestros abuelos lo sabían. Los abuelos de nuestros abuelos también. Es parte de nuestra historia, de nuestra tierra. ¿Por qué no nos dijeron? Don Esteban suspiró, un sonido que parecía venir desde muy adentro. Porque cada vez que alguien de afuera descubre algo antiguo en nuestras tierras, llegan más forasteros. Primero dicen que vienen a estudiar, a proteger. Luego dicen que el lugar es patrimonio nacional, que ya no nos pertenece. Y al final, nosotros somos los que tenemos que irnos. Hizo una pausa. ¿Para qué apresurar eso? Matías sintió el peso de esas palabras. Había visto situaciones similares en otros lugares. Comunidades desplazadas en nombre de la conservación, del desarrollo, del bien mayor. Y él, con sus instrumentos de medición y sus mapas precisos, era parte de ese proceso. Cuénteme sobre la serpiente, pidió en voz baja. El anciano lo estudió por un largo momento, como si evaluara si merecía conocer la historia. Finalmente, asintió. Nuestros antepasados la llaman Amaru, la serpiente sagrada del agua y la tierra. Dicen que fue hecha hace más de 1000 años, antes de los incas, por una civilización que ya no existe. No sabemos cómo lo hicieron, solo que lo hicieron. Canalizaron los ríos, movieron la tierra, moldearon el valle durante generaciones. Toda su ciudad estaba construida sobre el cuerpo de Amaru. La cabeza era el templo principal. Cada espiral era un distrito diferente. Cuando llegaron los conquistadores españoles, destruyeron todo lo que estaba en la superficie, pero no podían destruir la tierra misma. Así que Amaru permaneció, escondida a plena vista. ¿Por qué una serpiente? Amaru representa el ciclo del agua en los Andes. Nace en las montañas como nieve, baja como río, riega los valles y vuelve al cielo como lluvia. Es el ciclo de la vida misma. Nuestros ancestros no solo hacían arte, ingeniero. Hacían conocimiento. Cada curva de esa serpiente sigue el flujo natural del agua. Si uno entiende su forma, entiende cómo sobrevivir en este valle. Matías procesó la información en silencio. Como ingeniero, parte de él se maravillaba ante la complejidad técnica de tal empresa. Otra parte, la más humana, se sentía pequeña frente a la enormidad de lo que esos antiguos constructores habían logrado. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó don Esteban. No lo sé, admitió Matías. Tengo que reportar nuestros hallazgos a la empresa. Es mi trabajo. Su trabajo, repitió el anciano con amargura. Siempre es el trabajo. Nunca es la gente. Matías quiso defenderse, decir que no era tan simple, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Porque don Esteban tenía razón. Durante 17 años, él había priorizado el trabajo por encima de todo lo demás. Por eso su matrimonio había terminado hacía 5 años. Por eso apenas conocía a su hija de 12 años, que vivía con su madre en Arequipa. Siempre estaba en algún sitio remoto, midiendo algo, documentando algo, contribuyendo a proyectos que cambiaban paisajes y vidas sin preguntarse realmente si debían hacerlo. Déjeme pensar, dijo finalmente. No voy a hacer nada precipitado. Regresó al campamento mientras el sol se ponía, tiñendo las montañas de naranja y púrpura. Sus compañeros lo esperaban ansiosos. ¿Y?, preguntó Paula apenas lo vio llegar. Matías les contó todo, la historia de Amaru, la civilización perdida, el significado del geoglifo.
Habló durante casi una hora mientras la noche caía completamente y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo despejado de la cordillera. Esto es increíble, dijo Rodrigo cuando terminó. Tiene que ser documentado, estudiado. Podría reescribir lo que sabemos sobre las culturas preincaicas. Y destruiría la vida de estas personas en el proceso, contraatacó Fernando. ¿No escuchaste lo que dijo don Esteban? No podemos simplemente ignorarlo, insistió Paula. Esto no nos pertenece. Le pertenece a la humanidad. Le pertenece a ellos, dijo Matías con firmeza. A la gente que ha vivido aquí, que ha protegido este secreto durante siglos. No somos nosotros quienes decidimos qué hacer con él. Pero la empresa, comenzó Rodrigo. La empresa puede esperar. Durante los siguientes 3 días, Matías no durmió bien. Daba vueltas en su saco de dormir, escuchando los sonidos nocturnos del valle, pensando en decisiones y consecuencias. Sabía que tenía que hacer un reporte. La empresa esperaba un informe topográfico completo al final del mes. Si omitía información, si alteraba datos, podría perder su licencia profesional, su reputación, su carrera. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de don Esteban. Y veía otros rostros también. Comunidades que había conocido en trabajos anteriores, gente desplazada por proyectos de desarrollo que prometían progreso pero traían pérdida. Recordó una familia en la selva de Ucayali que tuvo que abandonar la tierra donde habían vivido durante 5 generaciones porque encontraron petróleo debajo. Recordó los ojos de una niña pequeña que le preguntó si podía llevarse las piedras del río con ella a su nueva casa en la ciudad. Una noche, 4 días después de su conversación con don Esteban, Matías salió de su tienda y caminó hacia el borde del campamento. La luna estaba casi llena, iluminando el valle con una luz plateada que hacía visible cada detalle del paisaje. Desde donde estaba, podía ver parte de la forma de Amaru, una curva del terreno que ahora reconocía como parte del cuerpo de la serpiente. Y tuvo una epifanía. No tenía que elegir entre su trabajo y su conciencia. Podía hacer ambos, pero de manera diferente. A la mañana siguiente, reunió a su equipo. Vamos a terminar el trabajo, anunció. Vamos a completar las mediciones, hacer el mapa topográfico completo, todo lo que nos contrataron para hacer. ¿Y lo de Amaru? Preguntó Paula. Vamos a documentarlo todo. Cada detalle, cada medición, cada fotografía. Pero no en el reporte oficial. Vamos a crear un archivo separado, completo y profesional, con toda la información. Y se lo vamos a dar a don Esteban y a la comunidad. No entiendo, dijo Fernando. El reporte oficial solo tendrá datos topográficos básicos. Nada que revele el patrón de la serpiente a menos que alguien específicamente lo busque. Les damos a la empresa exactamente lo que pidieron, un mapa del terreno. Pero la comunidad tendrá todo el conocimiento técnico y científico que necesitan. Si algún día deciden compartir este descubrimiento con el mundo, será su decisión, en sus términos. Tendrán la documentación profesional que les dará credibilidad y control sobre el proceso. Hubo un largo silencio. Es arriesgado, dijo Paula finalmente. Si la empresa descubre que omitimos información relevante. No estamos omitiendo nada, la interrumpió Matías. Estamos haciendo el trabajo que nos contrataron para hacer. La interpretación arqueológica no era parte de nuestro mandato. Es sofisma, dijo Rodrigo, pero sonreía ligeramente. Me gusta. Estoy dentro, declaró Fernando. Paula los miró a todos, luego asintió lentamente. De acuerdo. Pero hagámoslo bien. Si vamos a hacer esto, que sea un trabajo impecable. Durante las siguientes 2 semanas, trabajaron más duro de lo que Matías había trabajado en años. Durante el día, completaban las mediciones oficiales, actuando como si nada inusual estuviera sucediendo. Por las noches, bajo la luz de lámparas de campamento, compilaban el archivo secreto de Amaru. Paula dibujó reconstrucciones tridimensionales de cómo habría lucido la ciudad antigua. Rodrigo investigó en línea sobre técnicas de construcción preincaicas y encontró paralelismos sorprendentes con otros sitios. Fernando documentó el sistema hidráulico que seguía las curvas de la serpiente, demostrando que todavía funcionaba después de 1000 años, todavía dirigía el agua a través del valle de la manera más eficiente. Y Matías escribió. Escribió sobre la ingeniería involucrada, sobre la visión necesaria para crear algo así, sobre el conocimiento del terreno y del clima que habían tenido los constructores. Escribió como ingeniero, pero también como alguien que finalmente entendía que su trabajo no existía en el vacío, que cada línea en un mapa representaba vidas, historias, significados.
Una semana antes de que terminara el proyecto, don Esteban vino al campamento. Era la primera vez que alguno de los pobladores se acercaba voluntariamente. Escuché que están por terminar, dijo. Así es, confirmó Matías. Y tengo algo para usted. Lo llevó a su tienda y le mostró el archivo de Amaru. Eran más de 200 páginas de documentación técnica, mapas detallados, fotografías aéreas tomadas con drones, análisis hidrológicos, todo organizado profesionalmente en carpetas con etiquetas claras. Esto es suyo, explicó Matías. De la comunidad. Toda la información sobre Amaru, documentada de manera que cualquier universidad o institución la reconocerá como válida. Si algún día deciden revelar este sitio al mundo, tendrán el control. Podrán negociar con el gobierno, con universidades, con quien sea, desde una posición de conocimiento y poder. Don Esteban pasó las páginas lentamente, sus dedos temblorosos acariciando los mapas y diagramas. ¿Por qué hace esto?, preguntó con voz quebrada. ¿Por qué nos ayuda? Matías tuvo que pensar la respuesta. Finalmente, dijo. Porque pasé 17 años midiendo la tierra, pero nunca me detuve a ver a la gente que vive en ella. Porque tengo una hija que apenas conozco y me gustaría que alguien hiciera lo correcto por ella si estuviera en una situación como esta. Porque ya es hora de que mi trabajo signifique algo más que solo números en un papel. El anciano lo abrazó entonces. Un abrazo fuerte que olía a tierra y tiempo. Gracias, susurró. Gracias. 2 días después, Matías envió el reporte oficial a la empresa minera. Era técnicamente perfecto, con todas las mediciones precisas y los mapas claros. Cumplía al pie de la letra con el contrato. No mencionaba serpientes sagradas ni civilizaciones perdidas. El gerente de proyecto llamó 3 días después. Buen trabajo, Matías. Limpio, profesional, justo lo que necesitábamos. Vamos a proceder con la siguiente fase del proyecto en el sector sur. ¿El sector sur?, repitió Matías. Sí. Decidimos cambiar la ubicación de la expansión. El norte presenta algunas complicaciones geológicas que harían la operación más costosa de lo previsto. Matías sintió una oleada de alivio. El sector norte, donde estaba Amaru, quedaría intacto. Al menos por ahora. Me alegra que el reporte les haya servido, dijo con cautela. Absolutamente. Ya estamos procesando tu pago. Espero poder trabajar contigo de nuevo pronto. Cuando colgó, Matías se permitió sonreír por primera vez en semanas. El último día en el valle, el equipo desarmó el campamento bajo un cielo gris que amenazaba lluvia. Los pobladores de Huayla salieron a despedirlos, algo que no habían hecho cuando llegaron. Trajeron comida, humitas envueltas en hojas de maíz, queso fresco, pan recién horneado. Don Esteban le regaló a Matías la figura que había estado tallando aquella tarde de su primera conversación, una pequeña serpiente de madera, delicadamente trabajada. Para que recuerde, dijo el anciano. Para que recuerde que todo está conectado, la tierra, el agua, la gente. Lo que hacemos importa. Matías guardó la figura en su mochila, en un bolsillo donde sabía que no se perdería. En el viaje de regreso a Lima, el equipo estuvo mayormente en silencio. Cada uno procesaba a su manera lo que habían vivido. Matías miraba por la ventana del autobús, viendo pasar las montañas, pensando en decisiones y consecuencias. Cuando llegó a su departamento en Miraflores, era tarde en la noche. Pero antes de deshacer su maleta, hizo algo que llevaba meses evitando. Tomó su teléfono y llamó a su exesposa. ¿Matías?, respondió ella, sorprendida. ¿Estás bien? Estoy bien. Sé que es tarde, pero ¿puedo hablar con Sofía? Hubo una pausa. Está dormida. Son casi las 11. Lo sé. Lo siento. Es solo que, ¿puedo visitarla este fin de semana? A Arequipa. Podríamos pasar el día juntos. Ella y yo. Otra pausa, más larga. ¿Qué pasó, Matías? Nada malo, respondió. Algo bueno, creo. Solo, quiero conocer a mi hija. De verdad conocerla. Antes de que sea demasiado tarde. Pudo escuchar la sonrisa en la voz de su exesposa cuando respondió. Ven el sábado. Le va a encantar. Esa noche, Matías durmió mejor de lo que había dormido en años. Soñó con serpientes de agua que fluían por valles antiguos, con ciudades construidas en armonía con la tierra, con mediciones que respetaban en lugar de conquistar. 3 meses después, recibió una carta de don Esteban. Estaba escrita con letra temblorosa en papel delgado. Estimado ingeniero Matías, decía. Quería contarle que el Consejo de la Comunidad decidió revelar la existencia de Amaru.
Pero lo hicimos a nuestra manera. Contactamos directamente con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con el Ministerio de Cultura. Usamos sus documentos, que nos dieron credibilidad. Ahora estamos trabajando con un equipo de arqueólogos que respetan nuestras tradiciones y nos consultan en cada paso. El gobierno declaró el área como patrimonio cultural protegido. La empresa minera no podrá tocar esta tierra. Amaru está a salvo, y nosotros también. Esto fue posible por usted y su equipo. Nunca lo olvidaremos. Matías leyó la carta 3 veces, sentado en el pequeño parque cerca de su departamento donde a veces llevaba a Sofía cuando ella lo visitaba. Su hija estaba en el columpio, riéndose mientras se la empujaba cada vez más alto. El sol de la tarde era cálido en su espalda. «¿Papá?», llamó Sofía. «¿Estás llorando?». Matías se secó los ojos rápidamente. «Un poco», admitió. «Pero son lágrimas buenas». «¿Por qué?». «¿Por qué?». «Porque a veces hacemos lo correcto, y funciona. No siempre, pero a veces». Su hija no entendió completamente, pero sonrió de todos modos y pidió que la empujara más alto. Esa noche, Matías sacó la figura de madera de serpiente que don Esteban le había regalado y la puso en su escritorio, junto a una fotografía de Sofía. 2 recordatorios de lo que realmente importaba, de las conexiones que daban sentido a todo lo demás. Al mes siguiente, rechazó un trabajo bien pagado con otra empresa minera. En cambio, aceptó un puesto en una ONG que documentaba sitios arqueológicos en riesgo, ayudando a comunidades indígenas a proteger su patrimonio. El sueldo era menor, pero podía dormir tranquilo por las noches. Y, lo más importante, podía pasar más tiempo con Sofía. Paula y Rodrigo eventualmente siguieron caminos similares. Fernando continuó en el sector privado, pero se volvió mucho más cuidadoso con los proyectos que aceptaba, rechazando aquellos que claramente dañarían comunidades vulnerables. 6 meses después del trabajo en Ancas, los 4 se reunieron para cenar en un pequeño restaurante en Barranco. Hablaron de sus nuevos trabajos, de sus vidas, de cómo aquellas semanas en el valle habían cambiado algo fundamental en cada uno de ellos. ¿Creen que hicimos lo correcto?, preguntó Rodrigo en algún momento de la noche. Sí, respondió Matías sin dudar. Por primera vez en mi carrera, sé que hice lo correcto. Un año después, Matías recibió una invitación. La comunidad de Huaylas estaba organizando una ceremonia especial en el sitio de Amaru. Los arqueólogos habían hecho descubrimientos extraordinarios. No solo la serpiente, sino toda una red de construcciones hidráulicas que todavía podían enseñar técnicas modernas de conservación de agua. El sitio estaba siendo preparado para convertirse en un centro de investigación y turismo sostenible, administrado por la propia comunidad. Matías voló a Huaraz con Sofía. Era la primera vez que su hija visitaba los Andes. La vio maravillarse con las montañas nevadas, con el aire frío y puro, con la inmensidad del cielo. En el valle, cientos de personas se habían reunido. Había representantes del gobierno, académicos de universidades peruanas e internacionales, periodistas. Pero lo que más le importó a Matías fue ver a don Esteban, de pie y saludable, sonriendo mientras hablaba con un grupo de estudiantes sobre la historia de Amaru. Cuando el anciano lo vio, caminó hacia él con los brazos abiertos. «Vino», dijo simplemente. «No me lo habría perdido por nada». «¿Y esta jovencita?». «Mi hija, Sofía». Don Esteban se arrodilló frente a la niña, que lo miraba con ojos grandes y curiosos. «Tu padre es un buen hombre», le dijo. «Hizo algo muy valiente por nosotros. Deberías estar orgullosa». «Lo estoy», respondió Sofía con seriedad. La ceremonia fue hermosa. Hubo música tradicional, danzas, discursos en quechua y español. Explicaron cómo Amaru se convertiría en un modelo de conservación cultural, cómo la comunidad mantendría el control sobre el sitio mientras lo compartía con el mundo. Hablaron de sostenibilidad, de respeto, de colaboración. Pero el momento que Matías más atesoró fue cuando, al final del día, don Esteban lo llevó a él y a Sofía a un punto alto desde donde se podía ver la forma completa de la serpiente en el paisaje. El sol se ponía, iluminando las curvas y espirales con luz dorada. ¿La ves?, le preguntó don Esteban a Sofía. Sí, susurró la niña, maravillada. Es gigante. Es hermosa. Es más que hermosa, dijo el anciano. Es sabiduría. Es memoria. Es la prueba de que nuestra gente siempre supo vivir en armonía con esta tierra. Y gracias a tu padre, el mundo ahora puede aprender de ella. Matías sintió que algo se quebraba y se sanaba al mismo tiempo dentro de su pecho. Durante tantos años, había perseguido el éxito, la reputación,
la próxima promoción. Había medido su valor en contratos completados y proyectos entregados a tiempo. Pero ahí, de pie en ese valle con su hija a su lado y una comunidad entera celebrando algo que él había ayudado a proteger, finalmente entendió lo que significaba hacer trabajo que importara. No se trataba de los números perfectos o los mapas precisos. Se trataba de las vidas que tocabas, de las diferencias que hacías, de las conexiones que construías entre el conocimiento técnico y la humanidad esencial. Gracias, don Esteban, dijo Matías, por confiar en mí, por enseñarme. Usted se enseñó a sí mismo, respondió el anciano. Yo solo le recordé lo que ya sabía en su corazón. Esa noche, antes de regresar a Lima, Matías y Sofía caminaron una última vez por el borde del sitio. Las estrellas comenzaban a aparecer, millones de ellas en el cielo limpio de la montaña. Papá, dijo Sofía, cuando sea grande, quiero hacer algo importante como lo que hiciste tú. Sí. ¿Qué te gustaría hacer? No sé todavía. Pero quiero ayudar a la gente. Quiero que las cosas buenas se queden buenas. Matías la abrazó, sintiendo gratitud por todo, por el trabajo en el valle que había cambiado su vida, por la segunda oportunidad con su hija, por finalmente entender lo que realmente importaba. Harás cosas maravillosas, le dijo. Lo sé. Y mientras caminaban de regreso hacia las luces del pueblo, Matías pensó en Amaru, la serpiente gigante que había permanecido escondida durante siglos, esperando a que alguien la viera no como una oportunidad de explotar, sino como un legado que proteger. Pensó en cómo a veces las decisiones más importantes no son las grandes y obvias, sino las pequeñas elecciones diarias de hacer lo correcto incluso cuando es más difícil. Los números no mienten, solía creer. Pero ahora sabía que los números solos tampoco cuentan toda la verdad. Entre las líneas de cada mapa había historias, vidas, significados. Y era responsabilidad de quien sostenía ese mapa decidir qué hacer con ese conocimiento. Había elegido el respeto sobre el beneficio, la comunidad sobre la carrera, el legado sobre la ganancia inmediata. Y esa elección había hecho toda la diferencia. Años después, cuando le preguntaban sobre el proyecto más importante de su carrera, Matías siempre hablaba de Amaru. No por las mediciones precisas o la documentación impecable, aunque estaba orgulloso de ese trabajo, sino porque fue donde aprendió que ser un buen profesional y ser una buena persona no tenían que estar en conflicto. Donde descubrió que el verdadero éxito se medía no en lo que extraías del mundo, sino en lo que ayudabas a preservar. La figura de madera de la serpiente permanecía en su escritorio, tocada tantas veces que la madera se había suavizado y brillado. Cada vez que la miraba, recordaba la lección más importante que había aprendido en 4 décadas de vida, que estamos todos conectados, tierra y agua y gente, y que lo que hacemos en un lugar reverbera en todos los demás. Que el verdadero conocimiento no es solo saber cómo hacer algo, sino saber cuándo hacerlo y cuándo, en cambio, proteger lo que ya existe. Don Esteban falleció 3 años después de aquella ceremonia, rodeado de su familia en la misma casa donde había nacido 81 años antes. Matías viajó para el funeral, llevando consigo una carta que había escrito pero nunca enviado, donde le agradecía al anciano por cambiar el rumbo de su vida. La leyó junto a la tumba, con la voz quebrada, mientras el viento de la montaña le arrancaba las palabras de los labios y las llevaba hacia el valle donde Amaru seguía serpenteando, eterna y silenciosa. El hijo mayor de don Esteban, un hombre de 50 años llamado Marco, se acercó a Matías después del entierro. Mi padre hablaba mucho de usted en sus últimos años, le dijo. Decía que había conocido a pocos forasteros que realmente entendieran lo que significa pertenecer a un lugar. Me pidió que le diera esto si algo le pasaba. Le entregó un paquete envuelto en tela. Matías lo abrió con manos temblorosas. Dentro había un manto antiguo, tejido con patrones que representaban serpientes entrelazadas. Los colores se habían desvanecido con el tiempo, pero aún se podía apreciar la maestría del trabajo. Perteneció a su tatarabuelo, explicó Marco. Ha estado en nuestra familia por generaciones. Él quería que usted lo tuviera, como símbolo de que es parte de esta historia, parte de nosotros. Matías no pudo hablar. Solo abrazó a Marco mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, mezclándose con el polvo del viento andino. De regreso en Lima, colgó el manto en la pared de su sala, justo encima del sofá donde Sofía se sentaba cuando venía a visitarlo, que ahora era cada vez más frecuente. Ella tenía 16 años ya, una joven segura de sí misma que había decidido estudiar antropología. Quería trabajar con comunidades indígenas, decía, ayudar a documentar y proteger su patrimonio cultural. ¿Sabes?
le dijo Matías una tarde mientras tomaban té y miraban el manto. A veces pienso que el verdadero descubrimiento en Ancas no fue Amaru. Fui yo mismo. O más bien, encontré la versión de mí que siempre debí ser, pero había olvidado cómo encontrar. ¿Y cómo es esa versión?, preguntó Sofía. Alguien que entiende que medir la tierra no es conquistarla, que documentar no es poseer, que nuestro trabajo, cualquiera que sea, debe servir primero a la gente que vive con las consecuencias de lo que hacemos. Sofía asintió pensativa. Creo que eso debería enseñarse en todas las universidades. Debería, acordó Matías. Pero a menudo no lo es. Por eso es tan importante que cada uno lo aprenda por sí mismo, aunque sea de forma difícil. El trabajo de Matías con la ONG lo llevó a muchos otros lugares en los años siguientes. Documentó sitios arqueológicos en la Amazonía peruana, trabajó con comunidades Shipibo-Conibo para mapear territorios ancestrales, ayudó a cueros a proteger caminos incaicos que estaban siendo amenazados por proyectos de infraestructura. Cada proyecto era diferente, cada comunidad única, pero la lección de Amaru permanecía constante: escuchar primero, servir después, nunca imponer. Su reputación creció, pero de una manera diferente a como había imaginado en su juventud. No era famoso ni rico. No aparecía en conferencias internacionales ni dirigía grandes proyectos. Pero en comunidades remotas a lo largo de los Andes y la Amazonía, su nombre significaba algo. Significaba a alguien en quien se podía confiar, alguien que usaba su conocimiento técnico como herramienta de empoderamiento en lugar de extracción. Paula, quien había continuado su propia carrera en conservación ambiental, le mandó un mensaje un día que simplemente decía: ¿recuerdas cuando pensábamos que el éxito se medía en el tamaño de los proyectos? ¡Qué tontos éramos! Matías sonrió al leerlo. Ella había ayudado a establecer 3 áreas protegidas en la selva central, trabajando directamente con comunidades nativas. Rodrigo había fundado una empresa de consultoría que solo trabajaba con proyectos de desarrollo sostenible, rechazando contratos lucrativos si no cumplían con estándares éticos estrictos. Incluso Fernando, quien había permanecido en la industria minera, se había convertido en una voz importante abogando por prácticas más responsables y consultas genuinas con comunidades afectadas. Todos habían sido transformados por aquellas semanas en el Valle de Ancas. La serpiente gigante había cambiado más que solo el terreno donde yacía. En el 10º aniversario del descubrimiento de Amaru, la comunidad de Huaylas organizó una celebración especial. El sitio arqueológico se había convertido en un modelo internacional de gestión cultural comunitaria. Generaba ingresos a través de turismo responsable, pero más importante aún, se había convertido en un centro educativo donde estudiantes de toda América Latina venían a aprender sobre ingeniería hidráulica precolombina, conservación cultural y desarrollo sostenible. Matías viajó con Sofía, quien ya estaba en su 3er año de universidad. Ella había pasado el verano anterior haciendo trabajo de campo en Huaylas como parte de sus estudios, viviendo con familias locales y aprendiendo quechua. Es extraño, le dijo Sofía mientras caminaban por el sendero hacia el sitio. Toda mi vida has estado contándome esta historia. Pero ahora que conozco este lugar, que conozco a estas personas, entiendo que es mucho más que una historia bonita. Es sobre cómo elegimos vivir, sobre qué tipo de legado queremos dejar. Exactamente, respondió Matías. Y lo maravilloso es que cada día tenemos nuevas oportunidades de elegir bien. La celebración fue alegre. Había música, comida, presentaciones de estudiantes que habían investigado diferentes aspectos del sitio. Marco, el hijo de don Esteban, ahora dirigía el centro educativo. Se había convertido en un líder respetado, balanceando sabiamente la apertura al mundo exterior con la protección de las tradiciones locales. Durante la ceremonia, pidió a Matías que dijera algunas palabras. Matías subió al escenario improvisado, mirando los rostros en la audiencia. Lugareños que lo conocían desde hacía una década, estudiantes ansiosos, académicos de universidades distantes, turistas curiosos. Y su hija, en primera fila, sonriéndole con orgullo. No soy bueno con los discursos, comenzó. Soy ingeniero, me gustan los números y las mediciones precisas. Pero hace 10 años, este lugar me enseñó que hay cosas que no pueden medirse con instrumentos. La sabiduría de una comunidad que protege su historia. El valor de elegir lo correcto sobre lo conveniente. La conexión profunda entre la tierra y quienes la habitan. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Amaru no es solo un sitio arqueológico. Es un recordatorio de que la verdadera ingeniería no es dominar la naturaleza,
sino entender sus patrones y trabajar en armonía con ellos. Que el verdadero progreso no es construir más rápido y más grande, sino construir de manera que respete tanto el pasado como el futuro. Las personas que hicieron esta serpiente gigante hace 1000 años lo entendieron. Ustedes, quienes la han protegido, lo entienden. Y espero que todos nosotros podamos llevar esa lección a nuestros propios trabajos, a nuestras propias vidas. El aplauso fue cálido, genuino. Pero lo que más significó para Matías fue ver a Sofía aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Esa noche, en una pequeña celebración más íntima en casa de Marco, Matías se sentó junto al fuego con un grupo de ancianos de la comunidad. Bebían chicha de jora y contaban historias, mezclando español y quechua de forma tan natural que las lenguas parecían fluir una dentro de la otra como los ríos que descendían las montañas. Don Matías, dijo una anciana llamada Feliciana, quien había sido amiga cercana de don Esteban. ¿Alguna vez se arrepiente? De no haberle dicho a su empresa sobre Amaru desde el principio. De haber elegido un camino más complicado. Matías consideró la pregunta seriamente. No, respondió finalmente. He pensado mucho en eso a lo largo de los años. Y cada vez llego a la misma conclusión. Tomé la única decisión con la que podía vivir. Sí, fue complicada. Sí, arriesgué cosas. Pero gané mucho más de lo que perdí. Gané una brújula moral que me ha guiado desde entonces. Gané conexiones con personas increíbles. Gané una relación con mi hija que había estado perdiendo. Gané. Buscó las palabras. Gané mi propia alma, creo. Suena dramático, pero es verdad. Feliciana asintió sabiamente. Mi esposo, que en paz descanse, solía decir que hay 2 tipos de personas. Las que toman de la tierra y las que cuidan de ella. Usted aprendió a cambiar de un tipo al otro. Eso es raro y valioso. Las palabras resonaron en Matías largo tiempo después de que la conversación pasara a otros temas. Los años siguieron fluyendo como el agua que Amaru representaba. Matías cumplió 50, luego 55. Su cabello se volvió completamente gris. Su rostro se llenó de arrugas que contaban historias de días bajo el sol andino y noches estudiando mapas a la luz de lámparas. Pero sus ojos mantenían una claridad, una paz que no había tenido en su juventud. Sofía se graduó con honores y comenzó a trabajar con el Ministerio de Cultura, específicamente en el departamento que protegía sitios arqueológicos y patrimoniales. En su primera semana de trabajo, propuso nuevas políticas basadas en el modelo de Huaylas, gestión comunitaria, consulta genuina, documentación profesional al servicio de las comunidades locales en lugar de solo instituciones académicas. Estás haciendo lo que yo debí hacer hace 30 años, le dijo Matías con orgullo. No, respondió Sofía. Estoy continuando lo que tú empezaste. Es diferente. Tú tuviste que aprender solo, abrir el camino. Yo tengo ese camino para seguir y expandir. Un día, Matías recibió una llamada inesperada. Era el gerente de proyecto de aquella empresa minera, el mismo que había revisado su reporte 10 años atrás. Matías, sé que han pasado años, pero tengo que decirte algo. ¿Recuerdas ese proyecto en Ancas? El corazón de Matías se aceleró. Por supuesto. Recientemente salió a la luz toda la historia de Amaru. Es fascinante. Y revisé tu reporte original. Técnicamente perfecto, pero ahora entiendo que había mucho más ahí que no incluiste. Matías contuvo la respiración. No omití nada que fuera parte del contrato, dijo cuidadosamente. Lo sé. Y eso es exactamente lo que quiero hablar contigo. Durante años pensé que nuestro trabajo era solo encontrar recursos, extraer valor. Pero he estado siguiendo lo que ha pasado con ese sitio, cómo se ha convertido en algo increíble, cómo la comunidad ha prosperado. Me hizo pensar. Estoy tratando de cambiar cómo operamos, hacer las cosas de manera más responsable. Y necesito gente como tú para ayudarnos a entender cómo hacerlo bien. Era una conversación que Matías nunca esperó tener. ¿Me estás ofreciendo trabajo?, preguntó incrédulo. Más bien consultoría. Queremos que nos ayudes a desarrollar protocolos para proyectos futuros. Cómo identificar sitios sensibles, cómo trabajar genuinamente con comunidades locales, cómo medir el impacto no solo en términos económicos sino sociales y culturales. Matías pensó en rechazar. Pero luego recordó algo que don Esteban le había dicho una vez. El cambio real viene cuando los que tienen poder eligen usarlo diferente. Necesito condiciones, dijo. Control editorial completo sobre los protocolos. Consulta obligatoria con comunidades afectadas. Y un porcentaje de las ganancias de cada proyecto debe ir directamente a esas comunidades.
Hubo una pausa. Eso va a ser difícil de vender a la junta directiva. Entonces no estamos listos para trabajar juntos, respondió Matías simplemente. Otra pausa, más larga. Déjame ver qué puedo hacer. 2 meses después, firmaron un acuerdo que incluía la mayoría de las condiciones de Matías. No era perfecto, pero era un comienzo. Un reconocimiento de que incluso las grandes empresas podían cambiar si había suficiente presión, suficiente voluntad, suficientes personas dispuestas a no comprometer sus principios. El trabajo fue desafiante. Hubo resistencia, conflictos, momentos en que Matías dudó si estaba logrando algo. Pero lentamente, imperceptiblemente, las cosas comenzaron a cambiar. Proyectos fueron cancelados cuando se identificaron impactos culturales inaceptables. Comunidades comenzaron a ser consultadas de verdad, no solo para cumplir con regulaciones. No era una transformación completa, pero era movimiento en la dirección correcta. Y cuando Matías volvía a dudar, sacaba la figura de madera de la serpiente de su escritorio y recordaba que los cambios grandes comenzaban con decisiones pequeñas, con una persona eligiendo hacer lo correcto incluso cuando era difícil. En su 60º cumpleaños, Sofía organizó una sorpresa. Había reunido a todos: Paula, Rodrigo, Fernando, Marco y varios miembros de la comunidad de Huaylas que habían viajado a Lima especialmente para la ocasión. Había fotos de aquellos días hace 15 años en el valle, mapas enmarcados, testimonios de personas cuyas vidas habían sido tocadas por el modelo de conservación que comenzó con Amaru. «Papá», dijo Sofía, levantando una copa. «Cuando era niña, apenas te conocía. Estaba siempre lejos, trabajando. Pero algo cambió cuando regresaste de Ancas. Te volviste presente. No solo físicamente, sino emocionalmente. Me diste el regalo más grande que un padre puede dar. El ejemplo de cómo vivir con integridad, cómo cambiar cuando te das cuenta de que te has perdido, cómo usar tu trabajo para hacer el bien en el mundo». Matías sintió la emoción apretándole la garganta. «Gracias a ti, y a tu equipo, y a la gente de Huaylas», continuó Sofía. «Aprendí que el verdadero éxito no se mide en dinero o prestigio, sino en vidas mejoradas, en legados protegidos, en conexiones humanas genuinas. Así que este brindis es por ti, por el hombre que encontró una serpiente gigante y descubrió su propia humanidad en el proceso». Todos brindaron, risas y lágrimas mezclándose en la habitación cálida llena de gente que se había convertido en familia. Más tarde esa noche, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, Matías se sentó en su balcón con Marco. La ciudad de Lima se extendía ante ellos, millones de luces parpadeando en la oscuridad. «Don Esteban estaría orgulloso», dijo Marco, «de todo lo que ha crecido de aquella decisión que tomó hace tantos años». «Espero que sí», respondió Matías. «Aunque a veces me pregunto si hice lo suficiente, si pude haber hecho más». «Siempre podemos hacer más», dijo Marco sabiamente. «Pero usted hizo lo que era correcto en ese momento, con la información y el coraje que tenía. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Y mire todo lo que creció de esa semilla». Matías asintió, sabiendo que Marco tenía razón. No podía cambiar el pasado, ni todo el futuro. Pero podía, cada día, elegir actuar con integridad, con empatía, con respeto por la tierra y las personas que la habitan. La figura de madera de la serpiente seguía en su escritorio, un recordatorio constante. Pero ahora había algo más: cartas de comunidades agradecidas, fotografías de sitios protegidos, artículos sobre el modelo de Huaylas siendo replicado en otros lugares. Evidencia tangible de que una decisión, tomada con miedo pero con convicción, podía reverberar a través de años y tocar innumerables vidas. Y cuando Matías cerraba los ojos por la noche, ya no veía los proyectos que había ayudado a construir en sus primeros años, esas estructuras que habían desplazado comunidades y alterado paisajes. En cambio, veía a Amaru, la serpiente gigante que permanecía donde siempre había estado, protegida y honrada, un puente entre el pasado ancestral y el futuro esperanzador. Veía a su hija continuando el trabajo, mejorándolo, expandiéndolo. Veía un mundo donde, lentamente, más personas aprendían la lección que él había aprendido, que estamos todos conectados, que nuestras acciones importan, que el verdadero progreso respeta en lugar de destruir. No era un final perfecto, porque la vida real rara vez ofrece finales perfectos. Había aún comunidades amenazadas, sitios en riesgo, personas que elegían la ganancia sobre la responsabilidad. El trabajo nunca terminaría completamente. Pero había esperanza. Había cambio.
Había una nueva generación aprendiendo a medir el éxito de manera diferente. Y eso, pensó Matías mientras el sueño finalmente lo alcanzaba, era suficiente. Más que suficiente. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Matías? ¿Alguna vez te has enfrentado a una decisión donde tu carrera y tu conciencia parecían estar en conflicto? Me gustaría mucho saber qué piensas sobre esta historia. Los comentarios son un espacio para reflexionar juntos sobre estas elecciones difíciles que todos enfrentamos. Si esta historia tocó algo en ti, si te hizo pensar o sentir, te invito a dejar tu like y suscribirte al canal. Hay muchas otras historias reales esperando por ti. Historias sobre personas comunes enfrentando decisiones extraordinarias, sobre pérdidas y hallazgos, sobre aprender a vivir con integridad en un mundo complicado. Con cariño, hasta la próxima.